Bueno, buenas noches a todos. Realmente muy emocionante ver cómo miles de Yehudim de la ciudad de Buenos Aires, un domingo por la tarde, increíble, estamos todos siguiendo aquí las alternativas, no de un partido de fútbol que se juega en otros domingos en la cancha, sino del partido más importante, que es el partido de que el mundo, la humanidad llegue a su perfección, el partido de que el mundo llegue a ser el mundo completo y perfecto, el mundo del Mashiach, a través de la reconstrucción del Bet HaMikdash. Así que estamos en el verdadero partido y puedo decir que Baruch Hashem estamos ganando por goleada. Estamos ganando por goleada y ya sabemos que estamos muy cerca de la llegada del Mashiach. El Pasuk dice en el profeta, Zion en Doreshla. Zion, no hay nadie que se preocupe por ella. Zion se refiere a Jerusalén, se refiere al Bet HaMikdash. No hay nadie que la esté buscando, no hay nadie que la esté pidiendo. Dice sobre eso la Gemara, de esto aprendemos que hay que preocuparse y hay que hablar. Y el solo hecho que estamos tantas horas, Yehudim, todo tipo de Yehudim, acá en Buenos Aires, y seguramente habrá entrado alguna gente de otros lugares del mundo, hablando del Jerusalén, hablando del Bet HaMikdash, hablando de la Geulá, hablando de todo eso, lo estamos nosotros con eso llamando, lo estamos pidiendo, lo estamos de alguna manera trayendo y exigiendo. Y como dice el Hafetz Haim, el famoso líder judío Hafetz Haim, que él vivía con Mashiach, él era un Cohen, y él tenía un saco especial, nuevo, que lo tenía colgado en su casa para el momento que llegue el Mashiach. Y él quería que todos los Kohanim estudien las leyes del templo para estar listos, porque de repente se construye el templo y la gente necesita saber cómo manejarse para poder manejarse todas las cosas en el templo. Y él dice que, como el Rambam dice, que la persona tiene que aspirar permanentemente a la llegada del Mashiach. Esto es similar a como es con un sueldo. Una persona, hay una prohibición de la Torá de retrasar un sueldo. Más allá de que es un deber humano, un deber ético, es una obligación, la otra persona trabajó, y como dice el Pasuk, Eilav unoset nafsho, él pone la vida para ganarse este sueldo, para estar trabajando. Entonces, además de todo eso, uno de los 613 preceptos es una prohibición cuando una persona no paga el sueldo, el tiempo a su empleado. Pero en eso hay un detalle. La prohibición legal, que es como comer un pedazo de jamón. Igual como está prohibido comer un pedazo de jamón, así está prohibido retrasar el sueldo a un empleado. Pero la prohibición está cuando vino el empleado y le pidió el sueldo y él le está retrasando. Estamos hablando que él tiene la plata y no paga. Si él no tiene, pero no tiene porque se dejó estar, no tiene porque el negocio no tiene, realmente no tiene. Todo el mundo sabe, hay que ser honesto consigo mismo, no tiene en serio. Ahí no está transgrediendo. Si no tiene, no está transgrediendo. Tiene que preocuparse y tener, pero no está transgrediendo. Pero cuando le vienen y le piden, y cuando transgrede, él tiene. Cuando vino el empleado y le pidió el sueldo, pero si el empleado no lo pide, no está transgrediendo esa transgresión. Lo mismo dice Hafetz Haim, pedir Bet HaMikdash, pedir que venga el Mashiach, el deber nuestro es pedir, insistir, hablar, saber, estar listos para lo que es lo más importante, la gente se comociona cuando viene el mundial, está la gente conmocionada, estamos nosotros en el mundial de la historia,
en el mundial de la historia, donde lo que se juega es la perfección, el objetivo de toda la creación. Y una de las cosas centrales que va a hacer el Mashiach es justamente construir el sagrado templo de Jerusalén, donde ahí en ese lugar va a estar revelada la presencia de Hashem. Y como ya hoy durante todo el día la gente estuvo escuchando diferentes aspectos de lo que representa esto, el Bet HaMikdash, lo que representa el Bet HaMikdash es el lugar donde estaba revelada la presencia de Hashem aquí abajo en la tierra. La destrucción del Bet HaMikdash implica el ocultamiento de la presencia de Hashem en la tierra. ¿Qué quiere decir? Todas las calamidades y todas las persecuciones y todas las situaciones de oscuridad nacional, individual, son consecuencia de cuando Hashem está oculto. Cuando Hashem está revelado, como hay fortaleza, hay alegría. Por eso cuando uno reza tiene que rezar con alegría, porque donde está la presencia de Hashem hay alegría, hay integridad, hay todo cuando está la presencia de Hashem. Entonces también cuando está la presencia de Hashem, el mundo se maneja de una manera. Cuando Hashem está oculto, el mundo se maneja de otra manera. La destrucción del Bet HaMikdash implica no la destrucción de la casa física, sino implica el ocultamiento de la presencia de Hashem aquí en la tierra. Ese ocultamiento, y eso es la raíz de 2000 años de exilio del pueblo judío. Y todo eso está encapsulado ¿en qué? En la destrucción del Bet HaMikdash. Y en la construcción del Bet HaMikdash está encapsulada la revelación de Hashem aquí abajo en la tierra. Y como consecuencia todas las bendiciones materiales y espirituales que vienen cuando está la presencia de Hashem. Por eso el Bet HaMikdash es un punto central de todo el accionar del mundo completo y perfecto cuando llegue el Mashiach. Y el Rebbe de Lubavitch nos trae lo que está escrito, ya lo habrán escuchado por ahí en otro momento, en alguna charla del día de hoy, lo que está escrito en el Midrash, que cuando el profeta Yehezkel recibió la profecía de Dios de cómo va a ser el próximo Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash futuro, el profeta Yehezkel le dijo a Dios: ¿qué me estás mostrando si el templo está destruido? Estamos en exilio, estamos en pandemia. ¿De qué estamos hablando? Estamos en pandemia. Entonces le contestó Dios: ¿y vos, porque está el templo destruido, por eso vamos a dejar de construirlo? Yo te voy a enseñar cómo va a ser el templo. Vos vas a estudiar los detalles de cómo es el templo y yo te voy a considerar que con eso estás reconstruyendo el templo. Es decir, cuando estudiamos nosotros sobre el templo, no es solamente una cuestión académica, no solamente está en algo que es muy cerca a nuestro corazón. El corazón del pueblo judío estaba en lo que era el templo de Jerusalén, el orgullo, y vemos que ahí está el núcleo también de uno de los puntos centrales de las cuestiones políticas ahí en Medio Oriente, el punto del templo, porque ese es el corazón, el nervio del pueblo judío. Pero más allá de que está todo nuestro sentimiento, nosotros tenemos que hacer algo para que esto se reconstruya pronto. Y una de las maneras, como dice acá el Midrash, y el Rebbe nos enseñó de ese Midrash que está escrito, pero si no, no nos hubiéramos enterado, que cuando una persona estudia leyes del Bet HaMikdash, con eso él está personalmente construyendo el templo del Bet HaMikdash. Por eso, después de todo lo que hoy escucharon en el día de hoy, quiero ahora estudiar con ustedes una ley de Maimónides sobre la construcción del Bet HaMikdash.
Y vamos a estudiar un poco adentro y ver un poquito un croquis y ver qué nos enseña, qué es lo que significa esto y todo lo que aprendemos y qué también nos enseña para nuestra vida. Pero lo más importante es el solo hecho de estar estudiando sobre el Bet HaMikdash. Cada uno de nosotros aquí, de las miles de personas que en este momento, Baruch Hashem, estamos conectados, estamos en conjunto construyendo el Bet HaMikdash en este momento al estudiar esta halajá. Pero antes de eso, quiero cumplir con el placentero deber, pero placentero, de agradecer a todos los rabinos que participaron en el día de hoy. Estuve escuchando muchas de las conferencias, algunas enteras, otras partes, pero puedo decir una sola palabra para definir el desenvolvimiento de los rabinos. Espectacular. A mí me gustó mucho. Espero que ustedes también. Pero no importa si gustó o no gustó, lo que importa es que uno aprendió. No importa que uno mejoró, porque todos no entramos acá a esto como un show. No entramos acá a esto como un teatro o como entertainment. Entramos porque sabemos que esto tiene que ver con lo profundo de nuestra vida. Esto tiene que ver con lo profundo de nuestro pueblo. Esto tiene que ver con la eternidad de nuestro pueblo. Así que quiero agradecer a todos los rabinos que participaron, a todos los rabinos que movilizaron también y que avisaron y que a su gente, también al rabino Levi Silverstein de Tzach con su señora Eti, y a Matías Diner y a Levi Zipper, a todo el equipo de Chabad Central que organizó, que trabajó todo esto, y también agradecerles a ustedes, porque sin ustedes no se construye el Bet HaMikdash. Y como dice el Rambam, en la construcción del Bet HaMikdash tienen que participar todos, hombres, mujeres, y en otro lugar, dice el Midrash, el Rebbe lo trae, también chicos tienen que participar. Así que lo estamos haciendo ahora. Esperamos que antes que yo termine o antes que empiece, ya tengamos el Mashiach ya. Voy a comenzar en una ley que está en las leyes del Rambam. Tiene una parte, ya la habrán visto y posiblemente, leyes de la casa elegida. Así llama Maimónides al Bet HaMikdash, la casa elegida. ¿Por qué? Porque en el texto dice, el lugar que yo voy a elegir para depositar, para asentar, a radicar mi presencia ahí, se refiere al Bet HaMikdash. Dice el lugar que yo voy a elegir, es un lugar que Dios elige para estar ahí. Por eso se llama la casa elegida. Y en el capítulo 6, de ahí del Hilchot Beit HaBechirá, nos dice lo siguiente. A ver si mis compañeros, Levi, tenés ahí el croquis, tenés algo del texto, a ver. Así la gente... ok. Acá tienen un croquis. Yo voy a ir leyendo primero un poquito de Maimónides y después voy a ir explicando todo este croquis. También muchas gracias a mi hijo Sholem que armó el croquis. Y gracias a mi nieto Zalmen que me está manejando acá la tecnología, porque si no yo no sé ni siquiera cómo se prende la luz. Bueno, y dice acá en el capítulo 6, primera ley, dice así. Y voy a leer textualmente, directamente en castellano, pero textual, y lo leo porque los términos utilizados son precisos. Dice así: el Mikdash, el santuario todo, no estaba en una planicie derecha, sino que iba subiendo con la montaña. Como ustedes ven, que acá, si vamos para la derecha de acá del dibujo, tenemos el monte del templo, Arabait, y después, como se va subiendo, va subiendo hasta llegar a la parte más sagrada. No es que va todo en una planicie. Entonces dice, el santuario todo no estaba en un plano, sino ascendía junto con la montaña. Después sigue diciendo el Rambam, escuchen esto: cuando la persona entraba desde
el portón oriental del monte del templo, que sería acá, donde dice Har HaBayit es el monte del templo, y después tenemos el portón, cómo se entraba acá al Har HaBayit, donde está ahí, en el arista ahí. Cuando la persona entraba ahí al portón oriental del templo, caminaba hasta el final de un espacio que llamaba Heil, todo derecho. ¿Ven donde dice monte del templo? Era todo derecho. Todo ese espacio era derecho, perfecto, y la flechita lo está mostrando. Y ahí hay un lugar previo que se llamaba Heil, que a partir de ese lugar Heil había una santidad adicional. ¿Qué quiere decir? A partir del Heil no podían entrar, no judíos no podían entrar a ese lugar, tampoco no podía entrar una persona que tenía una impureza por haber estado en contacto con un muerto, y tampoco no podía entrar alguien que no tenía hecha la circuncisión, no podía entrar tampoco ahí. Entonces llegaba hasta el gel derecho, Violemina, y después subía del gel al patio de las mujeres. Ven que acá dice el número 12, había 12 escalones, que cada escalón tenía una altura de 24 centímetros de altura, cada escalón, quiere decir que entre los 12 más o menos 6 metros de altura, 3 metros de altura, 3 metros de altura, se subía por estos 12 escalones hasta el patio de las damas. Después, la persona sigue diciendo, la persona seguía caminando por el patio de las damas y derecho, y después subía del patio de las damas, subía al patio de Israel, al Ezrat Israel. Había allí 15 escalones, esos 15 escalones ahí se ponían los levitas para tocar los instrumentos mientras que se traían las ofrendas. De ahí son los 15 capítulos, los Shir HaMa'alot, los 15 capítulos de Teilim, de los Salmos, desde el 120 hasta el 134, que son los salmos esos 15 capítulos se corresponden con los 15 escalones de los cánticos de los levitas, y ahí también tenía 15, son 7 amotim, eran 3 metros 25 más o menos, 3 metros 75 tenía de altura. Y después entraba dentro del Ezrat Israel, patio de Israel. El patio de Israel, en ese lugar ya entraban solamente, ahí podían entrar nada más que varones, mujeres ya no podían entrar, no podían estar mezclados, ahí no podían entrar, entraban mujeres, pero estaba el patio de las damas. Tenía el patio solamente cuando una mujer traía su ofrenda, ahí sí entraba y traía su ofrenda, la mujer específica por un costado, había estado preparado para que no se esté mezclando con los hombres, pero estaba la mujer con su ofrenda cuando tuvo hijos, hizo un viaje o quería ofrendar una ofrenda de agradecimiento. Entonces, camina derecho el patio de Israel, que en total eran 5 metros y medio, no era gran cosa todo el ancho, y después volvía a subir al patio de los Kohanim. Había ahí un escalón grande que tenía medio metro de altura, y sobre ese escalón había una grada que tenía 3 escalones de 25 centímetros cada uno. Quiere decir que se subía después del patio de Israel, se subía al patio de los Kohanim. En el patio de los Kohanim ahí podían entrar nada más que los sacerdotes, o un Israel cuando tenía que hacer una ofrenda específica. Si no, no podía entrar uno que no era un Cohen. Nada más que los sacerdotes podían entrar. Y la mitad de ese patio, o gran parte de ese patio de los Kohanim, ahí se encontraba el altar grande, que era el altar que tenía, donde se traían todas las ofrendas de la mañana, de Musaf, todas las ofrendas de animales y de tortas, se traía ahí en el altar que estaba en el patio de los Kohanim. Entonces caminaba la persona por todo el patio de los Kohanim derecho,
Después volvía a subir 12 escalones más. 12 escalones más y llegaba al Ulam. Ulam, la traducción de Ulam, ahí ya había una casa. Todo esto ahora estaba descubierto, era patio. Ahí en el Ulam ya es una casa, ya es una construcción, es la construcción del templo. Aunque, vuelvo a decir, la mayoría de los servicios del templo se hacían en el patio, no dentro de la casa misma. El Ulam era como un salón, una antecámara, y después del Ulam se entraba al Kodesh, que es el lugar, el santo, que es donde ahí estaba el candelabro, la menorá, con la mesa de los panes y con el altar del incienso, y después se seguía derecho, Rambam enfatiza en derecho del Kodesh, del Ulam al Kodesh y el Kodesh a Kodashim, era todo derecho, no se seguía subiendo más. Así dice la ley el Rambam. Entonces acá cuando analizamos el texto del Rambam, ¿cómo dijo? El santuario todo no estaba en un lugar plano, sino subía por la montaña. Pregunta sobre esto el Rebbe de Lubavitch. Maimónides tenía que decir, el santuario subía por la montaña. ¿Para qué me dice no estaba derecho? Porque ¿qué importancia? Tiene que decir directamente, se subía por la montaña. Cuando dice no era derecho, sino se subía con la montaña, es porque me quiere de alguna prevenir algo. No era derecho. Porque es así. Y en segundo lugar, volvé, deja el mapa ahí. Hola. Deja el croquis. En segundo lugar, también hay que entender, Maimónides es un libro de leyes. ¿Qué ley me quiere indicar con esto? ¿Para qué me trae toda esta descripción? Si no traes porque hay una ley detrás de todo esto. Entonces acá, para entender esto, Maimónides dice, el templo no era derecho, sino se subía como en la montaña. ¿Por qué dice esto Maimónides? Porque hubo varios templos anteriores, durante casi 400 años, donde sí fueron derechos. ¿Qué templos anteriores hubo derecho? Comenzando por el Mishkan, el santuario ambulante en el desierto. El santuario ambulante en el desierto era el modelo de lo que fue el santuario del templo. Y así es por ley. Y como dice Maimónides como ley, igual como el santuario ambulante del templo tenía un lugar que era el patio, tenía un lugar que era el Kodesh, tenía otro lugar que era el Kodesh HaKodashim, así también el templo tiene un lugar que es el patio, un lugar que es el Kodesh, otro lugar que es el Kodesh HaKodashim, igual como el santuario del templo. Más todavía, Maimónides dice muy bien que como estaba armado el campamento judío en el desierto, ese era el modelo Jerusalén. ¿Qué quiere decir? En el desierto tenías el campamento de los judíos, tenía un nivel de santidad. Después tenías el campamento de los levitas alrededor del santuario, era otro nivel de santidad. Y después tenías el lugar del santuario mismo en el centro. Dice Maimónides, estas tres cosas están siempre. Jerusalén es como el campamento de todo el pueblo de Israel, que también tiene sus leyes. No cada cosa se puede entrar dentro de la ciudad de Jerusalén. Hay ciertas impurezas que no pueden ingresar a la ciudad de Jerusalén. También hay ofrendas que se pueden comer en la ciudad de Jerusalén, no afuera de la ciudad de Jerusalén. Después tenemos el campamento de los levitas, eso sería el monte del templo, y después tenemos el santuario mismo, que eso es el patio del santuario más el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Entonces, siendo de que el templo de Jerusalén era la continuación del modelo del templo que tenían los judíos en el desierto, y después que construyeron cuando entraron a la tierra de Israel, por eso viene Maimónides y le dice, aunque esos eran derecho,
en el templo de Jerusalén subía con la montaña. Y acá no es un tema que subía con la montaña porque no había opción, porque la montaña subía. Porque nosotros miramos, el patio de las damas era mucho espacio que era derecho. El patio de los Kohanim tenía mucho espacio que era derecho. Y después arriba de todo también tenés mucho espacio que es derecho. Quiere decir que donde ellos querían armar un piso largo, armaban el piso largo. Aunque abajo quede por ahí una oficina. O sea, acá hay un interés especial, que el templo de Jerusalén tenía que subir por la montaña, no podía ser derecho, es una ley. No es una cuestión simplemente circunstancial porque no hay opción, tiene que ir subiendo. No, porque tenemos grandes espacios que eran derechos, tiene que ir subiendo. Mientras que el santuario del desierto no sube. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque hay una diferencia clave entre el santuario del desierto a lo que es el santuario de Jerusalén. El santuario del desierto era la presencia de Dios en una carpa. ¿Qué quiere decir? Transitorio. Una carpa representa transitorio. Así lo dice el texto, el pasuk, el Shmuel, el profeta Samuel, el libro Shmuel dice que yo caminé, estuve estando, dice Dios, en una carpa en el Mishkan. El concepto de carpa es algo que es pasajero. Mientras que ahora, ¿qué es el Bet HaMikdash? Un lugar, Bait Ledorei Dorot, una casa para todas las generaciones. Y a partir de ahí, y como es una casa para todas las generaciones, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? No simplemente porque se construyó una casa, es una cuestión conceptual. Cuando nosotros decimos que primero había un santuario en el desierto, después se construyó el santuario de Jerusalén, esto es un proceso de cómo la divinidad va penetrando dentro del mundo físico y terrenal. En el desierto, la presencia divina era de una manera. En el santuario de Jerusalén era de otra manera. ¿Cuál es la diferencia? En el desierto, cuando se construía el santuario, iban viajando de un lugar al otro. En la tierra, el espacio donde estaba construido el santuario no tenía ninguna santidad. La santidad era mientras que estaba construido el santuario. Una vez que desarmaban el santuario en el desierto, ese lugar volvía a foja cero. No tenía ninguna santidad. Diferente es en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, el lugar adquirió santidad. Hasta tal punto que la ley es, como dice Maimónides, aunque el templo esté destruido, se puede traer ofrendas. Si nosotros supiéramos cuál es el lugar específico del altar, que eso es a través de aunque el templo está destruido, se puede traer ofrendas, se puede comer las ofrendas en el lugar del patio, aunque el patio está destruido, no tiene las murallas alrededor del patio. ¿Por qué? Porque el lugar tiene santidad. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué el lugar tiene santidad? Porque Dios eligió el lugar. Hamakom asher yibchar Hashem. Dios eligió el lugar. A partir que Dios eligió el templo de Jerusalén, no se puede hacer un templo en ningún otro lugar. Ese es el lugar. Es decir, la santidad no tiene que ver solamente con lo que está encima y lo que se hace ahí. El propio lugar del templo adquirió santidad. Y por eso en el día de hoy no se puede entrar ahí al lugar porque nosotros estamos impuros y el lugar tiene santidad. Y al tener santidad, un impuro tiene prohibido entrar y es muy grave. Y por eso desde el Heil nosotros no podemos entrar ahí. No solamente desde Ezrat Nashim, desde el Heil, donde empieza el Har HaBayit, al principio apenas del Har HaBayit, desde el Heil no se puede entrar porque estamos impuros. Entonces, ¿por qué? Aunque está todo destruido, porque el lugar adquirió santidad. Porque Dios eligió el lugar. Y ahora tenemos que entender conceptualmente cuál es la diferencia. ¿Por qué el lugar mismo
el lugar físico adquiere santidad. ¿Por qué Dios acá elige el lugar? Y antes en el Mishkan, aunque también estaba ahí la presencia de Dios, el lugar no había adquirido santidad. Y aquí vamos a un concepto un poco más profundo. El santuario del desierto estaba construido de una manera diferente al templo de Jerusalén. El santuario del desierto tenía unas cortinas en el techo, que las cortinas estaban hechas de lanas que estaban teñidas en diferentes colores y con hilo, etc. Sobre esas cortinas había encima cortinas que estaban hechas con pelo de cabra, de chivitos, ¿sí? Y encima había otros cueros de otros animales, de carneros y de otro animal que se llamaba tajash. Entonces, ¿cómo era el templo del desierto? Tenía arriba cortinas que eran de animal, después abajo había otras cortinas, cobertura que era de vegetales, después tenían las paredes. Las paredes eran de cedro, madera de cedro que representa el vegetal. Después llegaba hasta la parte del piso. Ahí en la parte del piso y las bases que sostenían a esas columnas de cedro, ellos eran de mineral. Esa era la tierra, o las bases eran de oro, otras bases eran de plata. Entonces, ¿cómo había? Seguía un orden. Arriba estaba el animal, después seguían elementos del reino vegetal y finalmente abajo terminaba con elementos del reino inanimado, del reino mineral. ¿Qué representa eso? Cerrame ahí la puerta, por favor. ¿Qué representa eso? Que en el templo del Mishkan había una estructura que seguía un orden de expresión de vida, un orden de expresión de niveles y calidades y capacidades. El reino animal es superior, le sigue el vegetal y abajo viene el reino mineral. ¿Cómo era el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén era todo de piedra en su totalidad, totalmente de piedra el templo de Jerusalén. Pero estaba prohibido poner vegetal, prohibido que se vea una madera. Dice de que el rey Ciro, Koresh, que él autorizó y ayudó a construir el segundo templo, dice que él se arruinó. ¿Por qué se arruinó Koresh? Koresh se arruinó porque él quiso introducir madera en la construcción del templo. ¿Qué tan terrible iba a poner madera? Un arquitecto de Koresh, le dijo, mira, la madera con la piedra pega bien. Y dice, con eso se arruinó, porque el templo tenía que ser totalmente piedra. ¿Qué es piedra? Materia inanimada. Y esto no se entiende. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué todo piedra, materia inanimada? A simple vista, el santuario del desierto era mucho más sofisticado, más elaborado. Vos tenías ahí cortinas muy lindas de techo, y tenías vegetal, mineral, animal, había un orden. Y en síntesis, la diferencia está, el santuario del desierto tenía como objetivo revelar en el mundo la estructura espiritual que hay en el mundo. Revelar espiritualidad en la tierra. Ese es el objetivo. Venían de Egipto, mundo terrenal, mundo bravo, mundo duro, mundo de materialismo total. Había que revelar la espiritualidad, empezar a tomar conciencia. Y ahí, ¿cómo es la espiritualidad? La espiritualidad tiene todo un sistema, hay un orden.
Primero viene la cabeza, después vienen las emociones, después viene la acción. Primero viene el reino animal, después viene el reino vegetal, después viene el reino mineral. En el reino animal hay más expresión de vida, hay voluntad. En el reino vegetal hay menos expresión de vida. Y en el reino mineral, como se llama domem en hebreo, que quiere decir silencioso, ni se escucha, no se percibe expresión de vida. Es simplemente una cuestión que parecería que no tiene vida. Tiene vida porque si no, no puede existir. Tiene vida que Hashem le da cada instante y lo crea. Pero si no, no puede existir. Pero no hay expresión de vida. Pero ese es cómo funciona toda la estructura espiritual. Hay un orden de espiritualidad donde hay lo que tiene mayor expresión de espiritualidad y vida es más alto. Menos expresión de espiritualidad y vida es más bajo. Un animal es mucho más que un vegetal. Un vegetal es más que un mineral. Y el mineral es lo último. ¿Qué era el Beit HaMikdash? Todo mineral. ¿Qué era Beit HaMikdash? Todo piedra. ¿Cómo todo piedra? No hay expresión de vida. No hay expresión de espiritualidad. ¿Qué es eso? La gente hubiera dicho, ¿dónde está la expresión de espiritualidad? Démosle un poco de vida, todo piedra, todo piedra. ¿Y cuál es la respuesta? El santuario del desierto vino a reflejar qué pasa en el mundo del espíritu, qué pasa en el mundo de la espiritualidad, pensamiento, palabra, acción, intelecto, emoción, acción. El templo de Jerusalén es el objetivo de la creación. ¿Qué es el objetivo de la creación? El objetivo de la creación es que Dios quiso revelar su esencia, su presencia divina en lo más bajo que hay, en la existencia más baja. El objetivo de toda la creación, de todos los mundos, de todos los universos, el objetivo de la creación del Gan Eden, el objetivo de la creación del Olam Haba, el objetivo de la creación de los ángeles, el objetivo de la creación de la Sefirot, el objetivo de la creación de toda la espiritualidad que es, Dios quiso revelarse en lo más bajo, en el nivel donde menos percepción de espiritualidad hay, donde más oculta está la presencia divina. Ahí es donde Dios quiso revelarse. Ese es el concepto. En el Beit HaMikdash está el objetivo de la creación. Objetivo de la creación es que la presencia de Dios, donde se revele, en la piedra. Ahí donde vos pensás no hay expresión espiritual, no hay, es ocultamiento total, parece que no tiene vida. Ahí Dios quiere penetrar. Ahí Dios quiere que eso capte la divinidad. ¿Y dónde ven? Por eso es que el lugar físico del suelo, del piso, que es la materia inanimada, mineral, el polvo, la tierra, que no tiene ninguna sensibilidad, lo más bajo del ocultamiento y de la percepción de espiritualidad, ahí se revela la esencia de Dios. Por eso, como el objetivo está en que penetre la presencia de Dios en lo más bajo, donde vemos que algo penetró, cuando vemos que de acuerdo al nivel de santidad que tiene, está más alto, penetró más. Cuando vemos que el Beit HaMikdash se destaca de los otros espacios alrededor del Beit HaMikdash, porque está en un lugar más alto. ¿Qué quiere decir el lugar más alto? Está en una montaña. La propia materia es más alta, la simbología, el mensaje. Dios quería que quede claro que a través del Beit HaMikdash penetra la presencia de Hashem al nivel más bajo de la existencia. Ahí ese punto donde no hay percepción, no hay sensibilidad espiritual, oscuridad total. Ahí es donde penetra la presencia de Dios. ¿Y dónde ves que penetra la presencia de Dios? Ese lugar está más alto que el resto. Por eso la simbología que tiene que estar en una montaña es porque ese es el punto central de lo que es el Beit HaMikdash. Que lo más bajo, eso mismo esté compenetrado, consustanciado con la presencia de Hashem, con la esencia de Hashem.
Y en la medida de que está más consustanciado, va subiendo de nivel. Cada uno de estos niveles donde va subiendo, vemos que va subiendo tantos pisos, tantos escalones, tiene un nivel de mayor santidad, que no vamos a entrar ahora, como lo explica Rambam en los próximos Reyes. Va subiendo de santidad. Esa santidad se refleja en el lugar físico. ¿Qué tiene que ver el piso? El piso no entiende nada, el piso no siente nada, el piso expresa nada, no. Está consustanciado de acuerdo a cuánta divinidad recibió, se compenetró, y por eso está más elevado y más elevado. Y acá viene la pregunta del millón. La pregunta del millón es, si estamos diciendo que en la medida que vamos subiendo de santidad, eso se refleja en cómo el piso, la materia inanimada, el mineral, el polvo, está más alto. Cuando llegamos al punto más alto, a ver, Levi Zipper, si lo puede mostrar, o quién me lo está mostrando antes, Sholem, con la flechita, llegamos al lugar del Ulam, el edificio del templo, el Ulam, el Kodesh, el Santo, el Kodesh HaKodashim. Ahí es donde deberíamos, entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, debería haber ahí 500 escalones. Porque la diferencia que hay entre el Kodesh, la santidad del Kodesh, donde estaba la menorá y donde estaba la mesa con los panes, donde estaba el altar, comparada a la santidad del Kodesh HaKodashim, donde no se podía entrar en ningún momento del año, solamente Yom Kippur, el Kohen Gadol es el que entraba allá, y ahí se encontraba el Aarón, el arca con las lujot, ese lugar tenía otro nivel de santidad total. Para entrar a ese lugar, una vez por año, es otra santidad completamente, es otro nivel. Hay como 500 escalones debería haber. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Como Rambam lo marca, del Kodesh, el Kodesh HaKodashim va derecho. Si vamos del templo al Ezrat Nashim, tenemos que subir 2 escalones. Del Ezrat Nashim, el patio de las damas, al patio de Israel, tenemos que subir 15 escalones. Del patio de Israel al patio de los Kohanim tenemos que subir 4 escalones. Del patio de los Kohanim, para entrar al edificio del templo, tenemos que subir de vuelta 12 escalones. Cuando vamos del Kodesh al Kodesh HaKodashim, que es el lugar más sagrado, necesitaríamos tener no 15, 30, 50, 100. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es, en el Kodesh HaKodashim, ahí se encontraba la esencia misma de Dios, que es absolutamente inmedible, inconmensurable, incalculable. Y por eso, ahí no existe decir que hay tantos escalones del Kodesh al Kodesh HaKodashim, es de alguna manera medir la distancia. Hay proporción. Cuando vos decís, hay tantos escalones, aunque digas 500 escalones, hay proporción. Hay una proporción. La proporción es 500. Acá es 12, acá es 15, acá es 500, pero hay proporción. ¿Qué es lo que decimos acá? Entrar al lugar del Kodesh HaKodashim era entrar al nivel donde no existe proporción, porque en ese nivel no existe ningún tipo de medida, no existe ningún tipo de definición de tiempo, de espacio. No había definición de espacio. A ver, Shalem, Levi Zipper, ¿me pones la muestra del Makom Aron Eino Minamidá? Makom Aron Eino Minamidá, ¿me lo pones? No lo veo. El del arca, poneme. A ver. Que acá vemos cómo viene el arca. El arca con las tablas de la ley, se encontraba en el Kodesh HaKodashim. El arca tenía un ancho, el largo vamos a decir, que era 2 amot y medio, que es 1,75 metros. A ver, mostrá ahí cómo va el largo, 2,5 metros del arca, mostralo con la flecha. 2,75 metros. Desde una pared
acá, de las dos paredes laterales, había 10, perdón, de una pared a la otra pared había 20 amot. De una pared a la otra pared, 20 amot. 20 amot que son 10 metros. Entonces, si yo tengo 10 amot de una pared a la otra, ¿sí? Y tengo el arca en el medio que mide 2 amot y medio, cuando yo voy a medir desde una pared del arca hasta la pared, tendría que tener, no sé, tendría que tener menos de 5 metros. Sin embargo, medíamos la pared del arca hacia la pared, había 5 amot. Veíamos la otra pared del arca hacia la otra pared, tenía 5 amot. Tenía 5 amot. Entonces, ¿qué es lo que sumo ahora? 10, si había 10 amot de largo, más las... si había 20 amot de largo de una punta a la otra, entonces si digo, si acá yo sumaba que había 10 amot de un lado y 10 amot del otro, más el arca, tendría que haber habido 22 amot y medio. Y sin embargo yo medía de un lado al otro, había nada más que 20 amot. ¿Qué quiere decir? El espacio del arca no era cuantificable. ¿Cómo se entiende eso? Porque en ese lugar, espacio y no espacio estaban unidos. ¿Cómo puede unirse espacio con no espacio? Es contradictorio. Si hay espacio, no puede no haber espacio. Si no hay espacio, no hay lugar a espacio. Acá se medía perfectamente los espacios. Y sin embargo, cuando vos sumabas, había un ancho nada más que de 20 amot. No había más que eso, había nada más que 20 amot. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? El espacio del arca no era espacio, porque en ese lugar estaba la esencia misma de Dios. Y por eso, cuando la persona, el Cohen, entraba del Kodesh, volvé a la anterior, entraba del Kodesh al Kodesh HaKodashim, estaba derecho. No había, porque no hay manera, cuando vos venís de una dimensión donde hay espacio, y entras a una dimensión donde hay espacio con no espacio, los dos simultáneamente, quiere decir que no hay ningún tipo de reglas, no hay reglas, no hay manera de cuantificarlo, Y esto que también tiene que ver con lo que dice acá Maimónides, que dice cuando la persona subía y avanzaba, siempre está hablando de la persona que está subiendo y avanzando y caminando. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una cuestión, está donde la persona va subiendo y avanzando por sus propias capacidades, va creciendo, de una mitzvah va a otra mitzvah, estudia un concepto, después suma otro concepto, después va sumando otro concepto. Un concepto lo lleva a otro concepto, un conocimiento le abre la puerta para otro conocimiento y la persona va creciendo. Pero siempre va creciendo en proporción, o a veces una proporción mayor, pero después existe algo donde la persona pega un salto más allá de toda proporción. No tiene que ver con no tiene que ver con una proporción con lo anterior. ¿Qué quiere decir eso? El lugar del Kodesh HaKodashim representa la esencia del alma del judío. Ahí esos representan los querubines que estaban encima del altar, los querubín que tenían cara de chico, representan el amor de Hashem al pueblo judío, eso representa la esencia del alma del judío. El Kodesh HaKodashim representa la esencia de la Torah y la esencia del alma del judío. En la esencia del alma del judío no es cuantificable. El judío en un instante se pega una vuelta, el judío en un instante hace una teshuvá. No tiene nada que ver con lo que era antes, absolutamente nada. Porque es la esencia del judío que está unido con la esencia de Dios. La esencia del judío unida con la esencia de Dios no tiene ningún tipo de precondición. El tema es que le toque el punto judío, que le toque ese punto. Cuando le toca ese punto, entonces no tiene nada que ver con todo lo previo. No tiene nada que ver ni con la educación que recibió, no tiene nada que ver con el instinto que tiene, no tiene nada que ver con los conocimientos que tiene, le tocó la esencia de su alma.
Hay esencia de su alma ahí, la persona ahí cuando entra al Kodesh HaKodashim. No es que depende de lo que hizo antes. Está la persona va creciendo de nivel y nivel, va subiendo, como dice el Rambam. El Rambam no dice el templo era así y subía así el templo. El Rambam dice la persona va subiendo. Se refiere como la persona va subiendo y va creciendo en su incorporación de espiritualidad, de santidad, de mitzvot, de Torah. La persona va subiendo, va subiendo. Pero hay que saber que se llega a un punto cuando uno le toca el alma, ya el tema no es proporcional. Ahí hay una entrega total, una entrega absoluta. En un instante la persona se da vuelta. Y eso es lo que dice Maimónides. Israel hacen teshuvah y de inmediato viene el Mashiach, porque el Mashiach es la esencia del alma, de todas las almas del pueblo judío. Y teshuvah es el momento del pueblo judío se pega un giro en un instante y no tiene nada que ver ni con su pasado, ni con, no tiene un tipo de condicionamiento, es un judío y se entrega a Hashem y se entrega con fe y con entrega. En un instante viene el Mashiach, que es la esencia del alma de todos los judíos. Quiera Hashem que esto sea de inmediato y que con alegría y con todo lo bueno vayamos a recibirlo de inmediato. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches a todos.